Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 22 de marzo de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Comenzamos por comentarles que el día de hoy se dio al aire nuestra participación en el programa Enfoque Económico de Radio Agricultura, conducido por Michel Lavé. Para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharlo, vamos a estar compartiéndolo mediante nuestras redes sociales. Los invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en Instagram, Spotify, en LinkedIn, etcétera, para poder escucharlo, donde comentamos básicamente temas tan amplios como formular un portafolio de inversión hasta nuestra visión específica de algunos mercados y activos que en general son de interés de los inversionistas. Una conversación bastante amplia donde por supuesto creemos que les podemos ayudar con algunas dudas que normalmente surgen respecto a estas materias. Pasamos a revisar ayer el mercado local. El IPSA marca 4.994 puntos, sube ayer un 2.89%, marca en el año un retorno extraordinario del 15.93%. Si es que revisamos el dólar y vamos a analizarlo hoy día en detalle, la apertura ayer fue en 804,7 y el cierre fue en 793, una caída de prácticamente 12 pesos en un contexto donde el cobre cayó también un 0.74%, cerró en 4,61. ¿Qué es lo que ha pasado con el dólar? En Chile principalmente la caída se debe vámonos a los factores externos. La Reserva Federal dijo la semana pasada que iba a ser flexible en el alza de tasa de política monetaria. En general no hubo una caída en los mercados y eso nos hace ver que en el fondo la visión que tienen respecto a la cantidad de veces que la Reserva Federal aumente la tasa de interés en la economía de Estados Unidos durante el año no es tan fuerte como la que se esperaba, de manera que por eso hubo un alza en los mercados y claramente al ver que el alza de tasas no va a ser tan fuerte, finalmente no va a haber presiones alcistas para el dólar y eso hace que en general el dólar tienda a perder un poco de terreno frente a todas las monedas, incluido el peso chileno. Eso punto número uno. Punto número dos, la guerra ha hecho que los commodities tiendan fuerte al alza, entre ellos el cobre. Recordemos que la relación es inversa, si es que sube el cobre cae el dólar en Chile. Y la tercera tiene que ver con factores internos que desde nuestro punto de vista, específicamente ayer, el mercado se preocupa por un factor bastante relevante como puede ser un posible quinto retiro de los fondos de pensiones. Hemos visto que en varios de los retiros anteriores supuestamente no estaban los votos en un principio del proyecto y finalmente se terminan realizando. Entonces el mercado en el fondo descuenta que quizás eso puede ser viable, como también la mayor presión inflacionaria en Chile producto del alza de los commodities en el mundo, etcétera, puede traer en el fondo mayor tasa de interés a la economía local y eso se traduce también en alzas del peso frente al dólar, es decir, caídas del dólar. Nuestra visión es que en el mediano largo plazo los fundamentos del dólar son bastante más alcistas que bajistas. Uno, la incertidumbre política en Chile respecto a un año donde tendremos ya la propuesta constitucional de la Convención Constituyente, elecciones, plebiscito respecto a eso y el año de instalación del gobierno del presidente Boric, que en materia económica es bastante lejano a lo que el mercado le gustaría en cuanto a reforma tributaria, reforma de pensiones, etcétera, hace que en general el peso tienda a habilitarse como cara visible de la economía. El alza de tasas en Estados Unidos tiene que venir. De hecho, el día de ayer Jerome Powell anunció que si la inflación no disminuye, acelerará los aumentos de tasa de interés, actuará con mayor rapidez para devolver la orientación de la política monetaria a un nivel más neutro y que va en el fondo a usar todas las armas para poder lograr que la inflación converja con la meta, que es el 2% a 2 años. Eso es salir a vender bonos al mercado, aumentar la tasa de interés, etcétera. Y por último, el cobre, si bien es de las tres variables la que menos clara está, porque podría tener presiones alcistas, de todas maneras una presión alcista constante en el precio del cobre hasta llegar a niveles por arriba de los $5, etcétera. Hoy día no están los fundamentales para poder ver que eso puede ocurrir. De manera que de los tres factores que normalmente rigen al dólar, hay dos que apuntan el dólar al alza en Chile y uno, si se quiere, sin un rumbo claro. Por eso que vemos al dólar un poco más alcista y esa es nuestra visión. Lo que no quiere decir que, por supuesto, en el corto plazo hayan caídas como la del día de ayer, que puntualmente fue por lo que comentaba. El mercado ayer tuvo una jornada un poco bajista después de una excelente semana anterior. Wall Street terminó con el Dow Jones cediendo un 0.58, el S&P bajando un 0.04 y el Nasdaq también cayendo un 0.4 en un contexto donde la noticia más importante fue lo que comentábamos hace un segundo, que Jerome Powell comentó que finalmente usaría todas
todas las armas que tuviera a la mano para hacer converger la inflación a la meta de la Reserva Federal, y eso a la larga es una política monetaria menos expansiva y es lo que golpea el valor de los mercados. El día de hoy, noticias relevantes, por ejemplo, desde el punto de vista de la guerra, tenemos dos cosas. Uno, que el presidente de Ucrania comenta que cualquier acuerdo con Rusia debe pasar por un referéndum de su población, y eso en teoría podría hacer más lento y entorpecer un poco un acuerdo definitivo con Rusia para el cese del fuego. Y por otra parte, también Rusia comenta que las constantes presiones y castigos impuestos por Estados Unidos y Occidente a Rusia generan obviamente un proceso bastante más lento y menos claro para llegar a un acuerdo y cesar el fuego en Ucrania. En general son las pocas noticias que tenemos en ese sentido. También desde China, Evergrande no presentará a tiempo sus resultados 2021 y banco confiscan fianzas en filial inmobiliaria. Un artículo interesante que pueden leer en df.cl, pero más allá de eso, explicará a grandes rasgos que Evergrande es una de las grandes inmobiliarias en China y que ha tenido algunos problemas respecto al pago a tiempo de los cupones de sus bonos, de cumplir sus obligaciones. Y por supuesto que lo que acá ve el mercado es si esto es efectivamente solamente un problema de Evergrande o es algo más ya a nivel agregado, a nivel de mercado, que podría eventualmente provocar algún temor fuerte respecto a un desplome de renta variable o a una crisis de confianza en China, etcétera. Por ahora eso no está claro. Vamos a ver en este contexto cómo cotizan los activos financieros, commodities, etcétera, recordando también que la guerra es un foco de incertidumbre y por ende hace que también los metales, los commodities en general, las materias primas tengan una presión al alza. Vamos a revisar el mercado local. El IPSA cae hoy día fuerte un 1.34%, retroceso Kimich B un 1.55%, Vapore un 0.03%, CAP fuerte un 2.28% y Banco Santander un 1.76%. Si nos vamos a el dólar peso, a esta hora en nuestras pantallas, la cotización es bastante estable en niveles de 792, un peso más bajo de lo que fue el cierre del día de ayer, que como decíamos estuvo en 793,40. Vamos a commodities. Petróleo WTI cae un 1.7%, cotiza en $110 por barril. El Brent en 114, cayendo también un 1.25. El oro presenta una caída interesante de $16, un 0.8% en cuanto a su precio, cotiza en $1.914. Y estas tres variables nos pueden estar avisando de que el mercado está incorporando a poco un acuerdo pronto entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver si es que finalmente eso se traduce en noticias un poco más claras. El cobre cae también un 0.14%, marca 4,7 esta hora por libra de cobre. Nos vamos ya a los mercados, pasando por el dólar index, que a esta hora cae un 0.08, sin movimientos relevantes. Asia en general una muy buena jornada, el Nikkei 225 arriba un 1.48%, el Hansen de Hong Kong un 3.15 y el índice de Shanghai un 0.19. Europa marca 0.81% de ganancia del Eurostock 600 el día de hoy, el DAX alemán 1.07%. Y Estados Unidos, Wall Street, el Dow Jones arriba un 0.82, el S&P 500 un 1% y el Nasdaq un 1.65. Con eso estamos por finalizado el podcast del día de hoy. Que estén muy bien y tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.